Un buen escritor, dijo Ernesto Sábato, expresa grandes cosas con pequeñas palabras. Y no sé cuál sea tu caso, pero a mí me encantaría dar vida a grandes relatos. Acompáñame una vez más a encontrar referentes en este espacio que va de poesía, cuentos y novelas en un 100%. Gracias por estar del otro lado al inicio de la cuarta temporada, dedicada a grandes autores nacionales e internacionales. Soy Esteban Poblete y este es mi podcast, Aquí me libro. Arrancan 10 nuevos episodios, otra temporada en la cual busco no solo compartir mis gustos literarios acercando parte de la obra de diversos artistas en la escena, también quiero andar en la escritura creativa con tips que pueden ayudar a tus propios proyectos. Y en esta ocasión he pensado en los 2 primeros capítulos como una unidad. Explora conmigo la autoficción en 2 jornadas. Primero, siguiendo la pista de un escritor chileno que ha sabido volver a sus pasos para entregar grandes novelas. Y en la misión siguiente, gracias al talento de una novela de literatura, que pone por todo lo alto esta clase de historias. Pero no nos adelantemos tanto. Hoy es turno de Pablo Simonetti. Cada uno tiene sus tratos con la edad. Yo me sentí viejo por primera vez a los 52 años. Y no porque de vez en cuando los pulmones o la piel me hicieran pasar un mal rato, sino por haberme encontrado con Felipe Selden esa noche, a principios de noviembre de 2008, en una galería de arte. Bastaron 5 minutos para convencerme de que si yo hubiera sido más joven me habría enamorado de él sin remedio. Una idea subversiva para quien jamás creyó en amores a primera vista, ni en las arbitrariedades del destino. El fragmento que oíste corresponde al inicio de La soberbia juventud, novela que va sobre el amor y en buena medida sobre la pérdida de la inocencia. Obra con la que conocí la beta literaria de Pablo Simonetti también. Hasta entonces sabía más de sus caminos como activista de la diversidad sexual y su labor en la Fundación Iguales. No será esta la oportunidad para profundizar esa faceta del escritor. Hoy busco explotar justamente eso, sus textos literarios. Llegar a La soberbia juventud generó interés en mí. Quería saber de dónde venía y qué cosas tenía ya publicadas. De esta manera supe que Santa Lucía, el cuento ganador del concurso de la revista Paula en 96, comenzó a posicionarlo en la escena local. Unos años más tarde, en el 99, publicó una recopilación de cuentos que obtuvo una mención especial del Premio Municipal de Santiago. Dicho libro tendría una versión corregida y aumentada en 2005, donde habría que destacar no solo su relato Santa Lucía, sino que también El baile, Desde el silencio o Final de finales, por elegir algunos. Hablo de Vidas vulnerables, su único paso en los cuentos, ya que lo demás nos lleva directamente al mundo de las novelas. Antes de entrar en ellas, sin embargo, prefiero valorar algo de estos relatos, y es el ánimo de alejarse de esa postura siempre segura que a veces llevamos. Lo usual, lo más común, es querer mostrarnos fuertes, casi inquebrantables, quizá para que la realidad no nos pase por encima, no lo sé. Lo que sí sé es que el autor pone foco en otro lado. No tiene miedo a mostrar las heridas, las dudas. Alguien vulnerable puede ser herido, y también puede herir. Nos muestran esas 2 caras de la moneda, con personajes que se mueven en esos bordes, y que se están mostrando tal cual son. Y es algo que sus novelas también tienen presente. Paso a enumerarlas ahora para que conozcas toda su carrera, si es que no lo sabías hasta ahora. En 2004, de la mano de la editorial Planeta, publica Madre que estás en los cielos, misma editorial con la que publicaría 3 años más tarde La razón de los amantes. En 2009 llegaría La barrera del pudor, el último libro antes de mencionar La soberbia juventud, de 2013, que como decía hace un minuto atrás, fue con el que conocí al autor. Este libro y los siguientes 3 ya bajo el alero de Alfaguara. Hablo de Jardín, Desastres naturales y Los hombres que no fui, de 2014, 2017 y 2021 respectivamente. Vamos ahora con otro fragmento, esta vez de su debut como novelista. Lo que sigue corresponde a Madre que estás en los cielos. La espera no es grata. Es una de las razones que me han impulsado a escribir. Será una distracción para no caer en el vicio de acechar el avance de la enfermedad. Los doctores me aseguraron 4 meses razonablemente buenos, y creo, por lo bien que me siento, los malestares no pasan de una que otra indigestión, que pueden ser todavía más. Escribir será una forma de meditación, y recapitular el pasado me hará sentir acompañada. Planeo escribir durante las mañanas, cuando esté sola, mientras sienta el flujo de la vida en las manos. ¿Qué otra cosa podría hacer al final de mis días sino esto? Si algo hice, aparte de ser madre a tiempo completo, fue escribir. Las horas libres en el escritorio, el mismo en el que me hallo ahora. Cuando los niños ya dormían, el trajín de Olimpia en la cocina se había extinguido y Alberto oía la radio o veía la televisión por la noche,
Eran momentos atesorados. Los peligros del día, las amenazas sobre mis hijos, la ausencia de mi marido, cedían paso a la satisfacción de tenerlos a todos al alcance del oído, protegidos por mi vigilia. Experimentaba, como no, la misma alegría de quien regresa a casa después de un productivo día de trabajo. Otro día más se sumaba a la empresa de la vida. Esa paz, personificada por la acogedora luz del escritorio, se traducía en un potente estímulo. Así es como me he pasado parte de la existencia escribiendo cartas. Sí, simples y ordinarias cartas. De todos mis corresponsales, mi hermano Joaquín ha sido el más pródigo y persistente. Vive en Tucson, Arizona. Se fue de Chile hace más de 40 años. No volveré a verlo. Detesta los aviones, o mejor dicho, cualquier cosa que se mueva. Cuando partió junto a su esposa y sus 3 hijos todavía niños, decidió viajar en barco. Seguro que le sentaría mejor que un viaje de 23 horas con 6 escalas encerrado en la asfixiante cabina de un avión. Al llegar a su destino me escribió, jurándome que nunca más cometería la estupidez de viajar lejos, cualquiera fuese el medio de transporte. La mayor parte de la travesía se la había pasado sometido a las traiciones repentinas de su estómago. Hasta hoy ha mantenido su promesa. Su aversión al movimiento es tan visceral que ni aun cuando maneja su propio auto se siente tranquilo. No pasa de los 60 kilómetros por hora y no se atreve a entrar en las freeways, las serpientes atronadoras como las llama. Ya me anunció que no vendrá. Como compensación enviará 2 cartas a la semana en vez de una, como lo ha hecho sin falta desde que se fue. Le propuse que tuviéramos correspondencia por email, pero se negó. Mi querido hermano es anticuado, enamorado de las formas, y para él escribir pasa tanto por el contenido como por la caligrafía. Ha reunido una admirable colección de estilográficas. Me escribe con una Parker 51, alimentada con una tinta azul casi negra que encarga por correo a una casa especializada. Le he contado de mi deseo de escribir acerca de nuestra niñez y la casa paterna. Se lo he planteado en estos términos, como una simple rememoración. A pesar de la intimidad que nos ha dado la correspondencia, además del amor que nos profesamos, no veo la necesidad de revelarle mis verdaderos motivos. Joaquín tiene una memoria prodigiosa, es capaz de recordar el nombre de nuestros vecinos cuando vivíamos en la calle Viña del Mar, el número de los tranvías que abordábamos en la esquina por Avenida Vicuña Maquena, el 3 y el 6 según me indica en una de sus últimas cartas, el nombre de las personas que visitaban la casa, si eran socialistas, radicales o derechistas. Cuál era su apariencia, incluso recuerdo los zapatos con florcitas de seda que usaba la tía Susana Insunza, pariente lejana de nuestra madre. Una extravagancia para una mujer que se decía comunista. Sus cartas han sido siempre memoriosas, llenas de anécdotas que me alegra recordar. Ahora que sabe de mi proyecto, ya ha enviado 3 cartas extensísimas y organizadas por épocas, separadas unas de otras por los principales sitios de la familia. Una de ellas trae un dibujo a grafito del rostro de la mamá, cuando era joven, y en otra dibujado en tinta china una perspectiva de las fachadas victorianas de la calle Viña del Mar, entre ellas la de nuestra casa en el número 14. En cada misiva me cuenta una anécdota. En la primera relató el día de mi nacimiento. Es 4 años mayor que yo. No guarda recuerdos directos de la ocasión, pero sabe perfectamente que nací en la casa, con la ayuda del doctor Canales y de la matrona Núñez, que como dijo la abuela, no llevaba el pelo recogido como hubiese sido de esperar. Me abruma su inmensa capacidad para describir, para dar cuenta del más mínimo detalle o incidente. Estas cartas son un regalo para mi imaginación. Yo las infiltro de emociones, no las más espontáneas y observables, sino aquellas que conjeturamos. Joaquín, en cambio, las deja fuera. No creo que las ignore. Estamos hechos de la misma fibra. Solo las omite. Se contenta con entregar el material extenso y minucioso de sus recuerdos, porque el ancho cauce de las emociones para él, y esto lo he presentido desde que éramos niños, se parece mucho a una freeway, una serpiente atronadora, de la cual, una vez adentro, es imposible salir. Joaquín vive para recordar, y por lo mismo odia la modernidad, a los punks, a los homosexuales, a los demócratas. Todos ellos amenazan con exterminar el mundo donde él alguna vez fue feliz. Lo satisface que se mantenga el orden de las cosas. Orden. Ese es el código genético que nos une. Mis experiencias en este sentido lo testiguan. Por razones que no he conseguido descifrar, de pronto todo converge. Por obra de una epidemia de miedo a cualquier cosa, a todo, a lo que aún no se constituye, hacia un estricto sentido del orden. Cada vez que soy asaltada por ese miedo, todo a mi alrededor es posible sujeto de ser ordenado, desde el escritorio y el closet hasta la vida de mis hijos. Es una pena que no vaya a utilizar gran parte del material que Joaquín me ha comenzado a enviar.
que se torna abrumador si además considero las centenas de cartas que mantengo en cajas en el último closet. De todos modos, me alegra tener un registro inmejorable de esos tiempos, con las más acabadas descripciones de personajes y escenarios. Tal vez pueda rescatar algunas nociones que me ayudan a entender lo que ocurrió con la familia que Alberto y yo formamos. En esta novela que el autor dedica a su madre, Elena Borghese, seguimos los pasos de Julia Bartolini, mujer de edad avanzada y con un diagnóstico terminal a cuestas, que la pone en la disyuntiva de elegir si seguir un tratamiento desgastante o simplemente no hacer nada y esperar la muerte. Ya en el fragmento leído, vemos su decisión, y somos testigos también de cómo la literatura aparece en el camino. Pero, ¿por qué escribir? ¿Qué hay en la literatura que aparece como opción en momentos así? El personaje decide escribir sus memorias, pero no podemos desconocer que detrás de esta ficción hay un autor y una pulsión. Hay un deseo. Lo cierto es que en esta novela no escapamos de algunos tópicos familiares quizá comunes. No diría clichés, pero en el fondo se le asemejan. Aunque tiendo a creer que esto encuentra su origen en la inexperiencia. Mal que mal, una primera novela es eso, y lo más seguro es que la voz del autor, de este autor o cualquier otro en realidad, continúe puliéndose en sus siguientes entregas. Como haya sido, sí se trata de un debut interesante. Se pone énfasis de inmediato en algo que seguirá siendo plasmado por el autor en sus obras posteriores. Por ejemplo, esas relaciones y roles familiares acá presentes también son algo que se puede encontrar en Jardín, donde una viuda de 76 años de nombre Luisa Barbaglia, trasunto también de su propia madre, recibe una oferta millonaria para vender su casa, lo que reconecta esas memorias de infancia y juventud de sus hijos, donde una de las voces se acerca a las memorias propias de Simonetti. Dicho lo anterior, me parece un ejercicio mejor logrado el de Jardín, y digo esto porque prima la sutileza. Es una historia más cuidada a mi parecer, donde gana mucho la brevedad. Es un relato donde a fin de cuentas solamente va quedando lo medular, lo verdaderamente importante. De hecho, con esta novela no parece ser tan importante saber qué pasa. Son historias que funcionan y gustan porque ponen acento en el cómo pasan esas cosas o por qué ocurren. También son historias que al escribirlas, imagino, repasan lo más íntimo del autor en su búsqueda. Y claro que toda ficción, ajena o propia, acaba revelando parte de nuestras propias inquietudes, pero cuando leemos autoficción, esto se vuelve mucho más evidente. Entonces surge la pregunta, ¿qué es la autoficción? Como concepto no es algo tan antiguo, responde en parte a la idea de autobiografía, pero no en términos estrictos, ya que no busca ese rigor exacto. Acá se propone más bien una historia personal con ciertos márgenes difusos. Hay nombres que se modifican, sea ya de personas o lugares, pero en el fondo nos continúan remitiendo al autor y su historia. O eso creemos. En síntesis, es un texto ambiguo, un tanto ambiguo, porque simula una verdad, habla de sí mismo pero no cuenta necesariamente la verdad, ya que no tiene esa obligación. A veces podemos revisitar eventos de nuestra vida para mirarlos con otra perspectiva y hacer algo distinto, decir algo diferente en esa realidad porque en la nuestra, la que no podemos cambiar, ya resulta imposible. Para muchos, este tipo de escritura tiene esa cadencia que oscila entre la biografía propia, las posibilidades y la novela. El autor, en este caso Paolo Simonetti, recurre a esa realidad, a su realidad para inspirarse, reconstruye su historia con libertad dejando al lector con una sensación de que le conoce en su fuero más privado, pero lo cierto es que no tenemos ninguna certeza de ello. No estamos necesariamente accediendo a esa privacidad porque el autor puede permitirse, en ese ejercicio de ficción, novelar su vida. Así es como nosotros podemos estar frente a un protagonista que tenga la misma identidad del autor, y sin embargo, tampoco sea él en un 100%, aunque se llame Pablo, aunque escriba libros, aunque haya vivido frente al Cerro Santa Lucía. No, son ficciones, y hasta ahí se quedan. En cuanto a los aspectos más técnicos de la autoficción, lo dejaré para el siguiente episodio, donde ya adelanto que estará enfocado en la literatura de Annie Ernaux, quien obtuviera en 2022 el Premio Nobel de Literatura, y cuyo reconocimiento encumbra esta clase de narrativa, poniéndola a la altura de las grandes obras pese a no ser del todo popular. Es que para cierto sector de la academia corresponde a un género menor, pero ¿qué opinión tienes tú? Cuéntame en los comentarios si te gusta esta clase de novelas, y ya que estás ahí, dale me gusta al video que me ayuda mucho en el canal. Escuchas el capítulo 31 de Aquí me libro, Paolo Simonetti, explorando la autoficción, primera parte. De regreso a la obra de este autor, habría que decir que para ser justo no solamente mira vínculos familiares, en su narrativa la orientación sexual también tiene un espacio importante.
está presente en su obra, en muchas ocasiones vista desde lo íntimo, y no me refiero con esto a lo meramente sexual, que sí. Hablo de lo íntimo pensando en lo vulnerable. Ya vimos que los personajes en el mundo ficticio de Pablo Simonetti se mueven desde la herida. Hay en ellos una debilidad inherente que poco a poco los va liberando. Se van liberando a medida que dejan esas taras atrás, y un lector comprometido puede purgar sus propios dolores también. Lo que sigue es un fragmento más, en este caso, de la soberbia juventud. Camilo fue en busca de Selden una vez más, a los pocos días de regresar de Buenos Aires. Me lo confesó mucho tiempo después, durante un llamado cuyo fin era comentar la inesperada invitación que habíamos recibido. Selden celebraría sus 30 años con una fiesta. Al igual que a mí, el mail lo había tomado por sorpresa. Habíamos perdido contacto con Felipe hacía más de un año. Camilo me contó que esa última vez se habían separado a malos términos. Su propósito había sido confrontar a Selden con su rostro, con su cuerpo. Ya sabía que la mente de Felipe era dada a los engaños, por eso quería que fuera el cuerpo de Selden el que lo recordara. Una de las justificaciones que había dado Felipe para no comprometerse con Camilo había sido su deseo de conocer el mundo y conocerse a sí mismo, de no sentirse atado a una persona ni menos iniciar una rutina doméstica con una pareja sin antes comprender qué clase de vida quería llevar. Tales premisas se habían vuelto ridículas ante la inminente llegada de Pumarino. En esa visita, Camilo se comportó de manera imperiosa, como un hombre que iba a exigir lo que era suyo. A él no le cabía duda de que Selden lo amaba, aunque lo negara, aunque estuviera a punto de iniciar una vida con otro hombre. Le debía una explicación. ¿Cómo era posible que un amor verdadero fuera a desperdiciarse por Pumarino o por cualquier otro? Tenía que comprenderlo. El motivo de su rechazo había sido la ordalía de enfrentar a su familia. Ese obstáculo había desaparecido. Ya no era Camilo el culpable de todos sus males, como afirmaba su madre. Una cierta debilidad argumental de parte de Selden impulsó a Camilo a besarlo en los labios, reteniéndolo con fuerza contra su cuerpo. Felipe no lo rechazó, ilusionándolo con que recibía la confirmación de su amor, el mismo de los primeros tiempos. Pero al liberarse del abrazo, Selden perdió la compostura, esa tildada manera de estar en el mundo que para él constituía un principio ético. Precisamente por esa constante exigencia de explicaciones, por esa incapacidad de aceptar que él era diferente, por ser tan testarudo como para querer imponerle una forma de vivir el amor, prefería a Pumarino. Santiago no pedía nada que Selden no quisiera darle, se conformaba con los buenos momentos e ignoraba los malos. ¿De dónde había salido ese afán tan destructivo de Camilo por la coherencia? Claro que Selden quería algo de él, que lo dejara en paz, que no lo presionara más, que no anduviera por la vida reclamándole un pasado en común. Qué desfachatez la suya de venir a su propia casa a darle clase de una supuesta integridad. Tantas veces lo había acusado a Camilo de ser convencional, y no se daba cuenta de que la forma en que había enfrentado su relación era la más convencional de todas. El amor a toda hora, a todo volumen. Si tan solo Camilo hubiera aprendido a quererlo como era. Sus padres le habían dado amor con la condición de que respetara su disciplina. Bastó que se asumiera gay para que ya no lo quisieran. Y ahora venía Camilo a imponerle cómo debía ser el amor. Al fin y al cabo, su ideal romántico no era más que otra forma de disciplina. Pumarino no le pedía nada a cambio, se limitaba a hacerle la vida agradable. En esos 6 meses no habían tenido ni una discusión. ¿Se acordaba Camilo acaso de cómo discutían día sí, día no? Y ni siquiera eran pareja. Era mejor que se fuera y no lo buscara más. Y si llegaban a encontrarse en el futuro, le suplicaba que no le pidiera nada, que no le exigiera nada. Estaba cansado de demandas, solo quería recibir cariño sin condiciones de ninguna clase. En esta novela de 2013 se nos cuenta la historia de Felipe Selden, uno de esos seres encantadores en su entorno privilegiado. La historia es narrada por Tomás Vergara, quien podría recordarnos bien al propio autor dado su oficio como novelista. En cuanto a sus tramas, yo prefiero no entrar demasiado en ellas ya que hay giros que podrían quedar fuera de juego, y es mejor que la lectura nos lleve por esos caminos. Dicho lo anterior, vuelven a ser parte del decorado familiares que podrían acercarnos a la vibra de madre que estás en los cielos, una suma de hechos y acciones que tienden al melodrama, y al menos para mí, reitero que esto es algo muy personal, demerita un poco el buen tema elegido y la mirada que sugería de entrada. Como sea, igual es una lectura que recomiendo, y que con el paso de una década siento que ha envejecido bien, o quizá yo siento que el mejor Simonetti empieza a aparecer acá y se ratifica en las obras posteriores, porque aparece una escritura, entiendo yo, un poquito más aguda. Es más,
en su reciente novela titulada Los hombres que no fui, narra encuentros con personas de su pasado en un ejercicio propio de la autoficción, enfrentando también sus propias memorias. Es una novela en la que el autor, y uno como lector pienso, puede ir recordando orígenes no desde un único tronco. Son las ramas las que aparecen, los cruces, las posibilidades. Esto con una venta como punto central, pero que se enriquece cuando va conectándose con el protagonista y el resto de su entorno. Esos cruces nos llevan a reflexiones. Somos lo que somos por aquello que decidimos en su oportunidad. Y esto trae consecuencias y a partir de ellas nos continuamos desarrollando. Pero es innegable que hay muchas cosas que podríamos haber cambiado y quizá ello nos tendría hoy en otro sitio. Todo esto por medio de un relato que se hace muy ágil, ligero. No es un libro que sobrepase las 200 páginas y eso potencia su valor. Quizá este ejercicio mental sería agotador con una novela de 400 o 600 páginas, por ejemplo, pero no es el caso. El autor una vez más presenta personajes autorreferenciales que alguien más conocedor de su historia bien podría pasarse horas conectando con la realidad. La sociedad burguesa, de clase alta y ultraconservadora están presentes no como villanos de película, pero sí como una legítima fuerza antagónica a la que el protagonista debe, o no, enfrentar. Únicamente añadiría, al momento de entrar en esta o alguna de sus obras anteriores, un aviso, o una especie de aviso, y es que abandones esa pretensión de hilar, de conectar todo. Esto es un ejercicio de autoficción, sí, y en ese rango no hay una biografía exacta. Hay personajes que nos recuerdan o nos sugieren a Pablo Simonetti hablando, pero al final del día, él es el autor, y no uno de sus personajes por mucho que lo parezca. Por esto es posible advertir una historia similar, una familia o amantes similares entre una novela y otra, pero no son los mismos personajes necesariamente. No es la misma historia, así que no existen contradicciones desde ese punto de vista. Tratar como lector de pillarlo en alguna incongruencia es perder el tiempo, principalmente porque son ficciones, y desde allí tienen que ser leídas. Si quieres oír las primeras 3 temporadas de este programa, suscríbete a mi canal, Otra Jornada Extraordinaria. Y así despido la emisión de hoy, no sin antes reiterar que la autoficción seguirá siendo explorada en la siguiente parte, hablando de la obra de una autora brillante. Si te gustó el capítulo, recuerda que hay más temporadas disponibles para oír en entregas pasadas, así como también otra clase de videos que también recomiendo, como cuentos en formato de audiolibro y mucho más. Así que si tú quieres, nos vemos en futuros videos. Soy Esteban Poblete y este es mi podcast, Aquí me libro. Acabo de caer en cuenta que hablé mucho del podcast y las temporadas, y si es tu primera vez en el canal probablemente no conozcas ese espacio. Acá te cuento. Aquí me libro es un lugar para recomendar autores. Son episodios breves, no te pierdas de nada y te puedes encontrar con recomendaciones de toda índole, autores nacionales e internacionales. Mi favorito, te lo digo en el siguiente video.